unos hermosos burritos de leche con venas glaseadas de chispas de chocolate. Después un muy probable largo tiempo, he acabado la segunda parte, y casi este video será únicamente todo el desmadre de la salida de Gag. Declaraciones, información falsa que tendré que desmentir, etc. Bueno, ahora sí, sin más charla, comencemos. Bueno, siguiendo donde lo dejamos, y si no has visto la primera parte, te recomiendo que vayas a verla para que puedas entender esta teoría que te diré, que recalco es teoría. ¿Recuerdan que les dije que la pareja de Nama Sama en ese momento era la presidenta del sello discográfico? Bueno, esto es solo una teoría, pero puede que valga la pena escuchar. Bueno, según esto, entre todo el caos de que Gag exigía un mejor salario, resulta que la presidencia se estaba quedando con una cantidad considerable de dinero proveniente del club de fans, y lo estaba gastando en lujos personales. Antes de la salida de Gag, este intento que los miembros se pusieran de su lado, pero como recordarán, la presidencia fue lo que mantuvo a flote a los miembros durante la era Tetsu, y básicamente por sentirse en deuda. En especial Mana Sama, quien recordemos en esos momentos todavía era su pareja, se pusieron del lado de la presidencia. Les recuerdo que esto es solo una teoría, pero alrededor de las muchas otras teorías que hay al respecto, esta resulta ser más posible de creer gracias a la cronología de tiempo y en que encaja muy bien en el contexto de esos tiempos. Después de eso, para enero de 1999 Gag haría oficial su salida de la banda y anunciaría el inicio de su carrera solista. A la vez que esto pasaba, se produjo un caos mediático. La partida de Gag dejó a la banda en total caos, sin vocalista y con una escena tan caótica que parecía telenovela mexicana, llena de contradicciones y medios amarillistas que lo único que buscaba era perjudicar a los artistas. Esta fue la parte más difícil de buscar. Fuera de broma, busqué de manera bastante detallada lo que pasó, intentando ver que todo fuera verídico y al final, todo ese caos lo acomode y así quedó. Si en este punto notan que me equivoqué, por favor dejarlo en comentarios. La guerra de declaraciones, Indies vs Ego. Inmediatamente después de que Gag dejó la banda, comenzó una batalla pública a través de revistas de música y boletines de club de fans. La versión de Gag afirmó que la agencia de la banda, MIDI, Nete, manejada por allegados del guitarrista Mana, estaba administrando mal las ganancias. Aseguró que a pesar de vender miles de copias del exitoso álbum Merveilles, los miembros seguían viviendo en condiciones precarias. También acusó diferencias creativas irreconciliables tras exigir los créditos de autor de la canción Le Ciel. La respuesta de Malice Mazer, la banda y la agencia publicaron comunicados llamando a Gag mentiroso y traidor. Aseguraron que Gag simplemente los había abandonado sin previo aviso para buscar la fama en solitario, dejando a la banda varada a mitad de sus planes. El debut de Gag y la indirecta en mayo de 1999, solo meses después de su salida, Gag lanzó su carrera como solista con el EP titulado de forma muy poco sutil Miserable. El título jugaba directamente con el nombre de su antigua banda y expresaba lo miserable que se había sentido durante sus últimos meses con ellos. El disco fue un éxito masivo inmediato, lo que enfureció aún más al entorno de Malice Mazer. Venganza pasivo-agresiva. En el siguiente boletín del club de fans, la banda dejó una página en blanco que correspondía a la sección de Gag, con una nota que decía que llevaban meses pidiéndole su manuscrito y él se había negado a entregarlo. Aunque actualmente sabemos que la relación de Gag con los integrantes ya no es así, no podemos negar que aunque muchos de los problemas que sumaron a que Gag se fuera era por la falta de comunicación en la banda, también una muy grande parte de la culpa la tuvo la agencia, tanto así que después de que Gag se fuera, Mana terminó el contrato de la agencia, y esto ya es algo que yo opino y que espero no se lo tomen personal. Esta es mi interpretación de los hechos. Para mí la mayor culpa es de la agencia y no tanto de los problemas de Gag con la banda, ya que estos simplemente pudieron sentarse a hablar y si Gag consideraba que aún así quería salirse de la banda, al menos su salida hubiera sido menos caótica. Ahora bien, ¿por qué digo que la agencia es la mayor culpable? Bueno, en primera, es una banda no solo consta del vocalista, sino que también de otros integrantes, en este caso 2 guitarristas, un bajista y un baterista. Es algo claro que de parte de los demás se creería un resentimiento si solo ponían como cara principal al vocalista. También, la agencia les ponía una alta exigencia de canciones, lo cual resultó afectar las dinámicas de la banda. Los sueldos, dejando de lado todo el desmadre que tenían con que se quedaban con dinero, los sueldos realmente deberían de haber sido igual, ya que, en mi opinión, todos los miembros hacían algo igual de importante, y si investigamos un poco, nos daremos cuenta que se ayudaban entre todos y que realmente, el problema de los sueldos sí era totalmente por todo lo que hacía la empresa. Pero bueno, recalco, esto es solo mi opinión, para que no se lo tomen como la puritita verdad de lo que sucedió. Bueno, ahora sí llegó la hora de hablar del punto más triste de la historia de Malice Mazer. Ve por pañuelos y apartando de nuevo tu cita con el psicólogo. Por respeto en esta parte no usaré tanto las animaciones, sino que únicamente estaré dejando los videos musicales.
Después de todo ese caos mediático, la banda tuvo un golpe devastador. 21 de junio de 1999, fallece de una hemorragia subaracnoidea, Ukyo Kamimura, conocido en el mundo del visual kei como Kami, el baterista de Malice Miser. Al no presentarse a las actividades programadas con la banda y no responder a las llamadas durante alrededor de 4 días, se generó una alerta inmediata entre su círculo más cercano. Dado que Kami vivía solo, se solicitó el acceso a su vivienda, donde lamentablemente fue hallado sin vida. Debido al avanzado estado en el que se encontraba el cuerpo tras 4 días del deceso, las autoridades agilizaron los trámites, lo que obligó a realizar un funeral íntimo y privado ese mismo día. Al esto ser tan repentino y rápido, los miembros no pudieron avisarle a Gak de lo ocurrido, tras lo cual Gak se terminó enterando de la pérdida de lo que fue su mejor amigo en las épocas de Malice Miser, por noticias y medios locales, quedando totalmente destrozado y con el mayor arrepentimiento de su vida, el nunca haber podido hacer las paces con él y tener una reconciliación adecuada. Tras esto, Malice Miser anunció una pausa de sus actividades, para poder procesar este suceso. Para estos momentos olvide mencionar que tras la salida de Gak, en enero, en ese mismo mes Mana-sama también rompería el contrato con Nippon Columbia. Tras anular dicho contrato, Mana-sama retomó las riendas del proyecto de forma totalmente independiente a través de MIDI, Nete, el sello discográfico indie fundado originalmente por él mismo para gestionar la música y estética de la banda sin interferencias corporativas. Antes de plantearse el futuro del grupo, Mana-sama, Koshi y Yuki se enfocaron en honrar a su compañero. Lanzaron el EP/Box Set especial Shinwa, el cual incluyó 2 canciones que el propio Kami había dejado compuestas antes de morir, Unmei no Deai y Mori no Naka no Tenshi. El tema Saikai no Chitobara, una pieza instrumental compuesta por Mana expresamente como un requiem y un canal de catarsis para la banda tras el funeral. El decreto del familiar de sangre eterno Mana decidió firmemente que Kami nunca sería reemplazado formalmente en la alineación oficial de Malice Miser. A partir de ese momento y para siempre, Kami fue acreditado en los libretos de todos los discos como el Eternal Blood Relative, familiar de sangre eterno. Para sus grabaciones y conciertos posteriores, la banda utilizó únicamente bateristas de soporte ocultos o no acreditados, principalmente su radical metamorfosis estética y musical, la era gótica, el dolor de perder a Kami, sumado a la reciente salida de Gak, empujó a la banda a abandonar por completo el pop rock colorido y rococó de la era Merveilles. Mana-sama redefinió la identidad del grupo refugiándose en el gótico oscuro y el dark wave. Cambiaron los vestidos pasteles por trajes de funeral victorianos, cuero negro, cruces e imaginería eclesiástica. Esto a la par que también sacaron varios temas instrumentales del mismo Kami, quien los habría compuesto para dar un nuevo comienzo que por desgracia, se quedó a medias. Bueno, hasta aquí dejaré el video de hoy, gracias a todos los que has estado apoyando a esta pequeña cuenta. Ya aunque pequeña, el ejército de Fruta-sama estamos dándolo todo para que ustedes puedan descubrir más sobre esta hermosa banda. Para la siguiente parte hable de la era Claja y el desenlace. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, nos vemos, chao cacao. Yoras Control アトダス